¿Sabías que la fiesta de la dedicación conmemoraba la rededicación del templo en el año 164 a.C., después de que Antíoco IV Epífanes lo profanara? Hoy a esta fiesta se le llama Hanukkah. Hoy estamos en nuestro día 110 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Ayúdanos a comprender cada día con mayor claridad tu palabra, a retenerla en nuestra mente, en nuestros corazones y a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Juan 10. Jesús el buen pastor. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, no es el dueño de las ovejas. Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Los judíos divididos otra vez. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene demonios y está loco, porque le hace caso. Otros decían: estas no son las palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús uno con el Padre. En estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos amenazan a Jesús. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena,
sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, son dioses. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar. ¿A quién el Padre santificó y envió al mundo? Ustedes dicen blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean en las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron ahí en Jesús. Para reflexionar. Luego de afirmar que Él es la puerta, este capítulo contiene una de las declaraciones más tiernas y poderosas de Jesús en todo el Evangelio. Yo soy el buen pastor. Jesús dijo en los versículos 11 y 14, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Me llama la atención que no es solo un pastor, sino que añade que es bueno. Un pastor no escatima el peligro, el dolor, el sufrimiento y el agravio, sino que está dispuesto a perderlo todo con tal de rescatar a la oveja que se ha perdido. Esto nos muestra un verdadero contraste entre el verdadero pastor, nuestro Señor Jesucristo, y los falsos líderes. Estos ladrones que los habían desviado del verdadero conocimiento del reinado del Mesías, guiándolos errónea y pecaminosamente a creer que esperaban a alguien que hiciera frente al dominio de los romanos sobre ellos, pero no a aquel que podía hacerle frente a su pecado y traerlos a la verdadera libertad. Ese es el buen pastor, quien busca proteger de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros y líderes, porque aunque es un pastor lleno de bondad y compasión, tiene la autoridad sobre sus ovejas y sobre los ladrones y engañadores a quienes un día juzgará. Por eso con firmeza llama a sus ovejas a discernir su voz por encima de las voces del mundo, porque Él es el único que puede proveer una seguridad eterna a quienes le pertenecen, llevándolos a entrar a su redil. ¿No fue exactamente eso lo que Cristo hizo al dejar su gloria y humanarse para venir a dar su vida y a través de ese hermoso sacrificio traer de regreso a todas las ovejas que se habían descarriado? Filipenses 2, 6 y 8 e Isaías 53, 6. Por otra parte, también podemos ver un contraste entre las ovejas que le pertenecen y las que no escuchan su voz. El buen pastor tiene una relación íntima y personal con sus ovejas, y ellas, al conocerlo, no son engañadas por los ladrones, pues no reconocen esas voces que llevan a la perdición. Cuando una oveja conoce a su pastor, puede hacer del Salmo 23 su recordatorio de la fidelidad de quien la pastorea. Reconoce que nada le falta, que no teme ante la sombra del valle de muerte, porque su pastor está ahí para darle aliento y bendecirla con el bien y la misericordia y la gran esperanza eterna de tener una morada con él. Pero si las ovejas no conocen al pastor, entonces serán como niños que describen en Efesios 4:14, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Eso era lo que le pasaba a los judíos y nos puede suceder a nosotros si dejamos de escuchar su voz. Viviremos temerosos e inseguros. Jesús también le aclara a los judíos que le escuchaban que él tiene ovejas de otro redil. Él rompe toda barrera,
confrontando nuevamente a quienes se creían herederos del cielo por ser descendientes de Abraham, e incluye a otros pueblos y naciones. Y ahí es donde cabemos nosotros. ¡Qué bendición! Por la misericordia de Dios hemos sido aceptados por el buen pastor para entrar a su redil. Si Cristo lo ha hecho así, tenemos un llamado a valorar la unidad de la iglesia y amar a otros hermanos, aunque de diferentes contextos e iglesias, pero con quienes estamos unidos por la fe, gracias al hermoso sacrificio del Cordero Perfecto. Qué asombroso es ver que tenemos una seguridad tan grande que no puede moverse. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué más seguridad podemos recibir que la promesa de nuestro Salvador, que nos dice: no hay nada ni nadie que pueda quitarte de mi mano fuerte? Qué descanso al alma trae saber que no dependemos de nuestra fuerza para mantenernos y permanecer en la vida, sino de su fidelidad, porque lo que Él promete siempre se cumple. Podemos recordar el pasaje de Romanos 8, 38, 39. Perdón. En el que Pablo también se expresa con tal seguridad: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi versículo favorito. Para meditar, ¿conoces realmente a ese buen pastor? ¿Identificas su voz y la sigues? ¿Eres de esas ovejas que ya han sido rescatadas por el sacrificio de Cristo? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 110. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.